Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este domingo 11º del tiempo ordinario, luego de haber celebrado sucesivamente estas 2 solemnidades, el domingo pasado del cuerpo y sangre de Cristo y el domingo anterior el de la Santísima Trinidad, ya en tiempo ordinario, y luego de que hemos concluido el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés. Y luego de todo esto, lo primero que aparece es el envío misionero. Y conviene que juntos nos demos cuenta en qué consiste este envío misionero del que nos habla Dios. ¿Y qué es una misión? Ahora se habla mucho en el ámbito gerencial, de la administración, de los planes estratégicos, de la misión, de la visión. Pero eso son miradas humanas para problemas humanos. El Señor nos habla, nos envía, eso es la misión. Así como Dios Padre envió a su Hijo, Jesucristo, el Hijo único, Dios y hombre verdadero, nos envía. Y la pregunta es: ¿a quién envía y para qué envía? Y hoy se nos responden a esas 2 preguntas. Pero veamos juntos lo que se nos ha dicho en estas lecturas. En primer lugar, ¿a quién está enviando el Señor? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no les puedo preguntar a cada uno, hacer una encuesta. La respuesta es que el Señor nos envía a todos nosotros, todos los bautizados, sin excepción. ¿Y para qué envía el Señor
a las criaturas humanas, a nosotros que somos tan frágiles, tan negligentes, con tantas limitaciones para algo tan grande, que es hacer la obra misma de Dios. Porque Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, es Dios mismo, persona divina. Y entonces Él ahora parecería que, como un mal gerente de recursos humanos, envía a las criaturas humanas a una tarea que le pertenece, que es su misión, y la misión también del Espíritu Santo, como se ha visto en los días precedentes. Y entonces, ¿a qué envía el Señor a personas tan poco preparadas como todos nosotros y cualquier criatura humana? Así, en términos humanos, esa persona pueda creer o pueda tener efectivamente muchos dones, etcétera, muchos talentos humanos, pero estamos enviados a realizar una obra divina. Y entonces, ¿cuál es esa obra que quiere hacer el Señor? Que nosotros, las criaturas humanas, somos invitados, somos enviados a realizar esa obra. La respuesta también es simple: a formar parte de la familia de Dios. La misión de Jesucristo es formar una familia. Y Jesucristo se ha desposado, se ha unido de manera inseparable con la humanidad. En Jesucristo se produce la unión esponsal entre Dios, entre lo divino y lo humano, la humanidad entera. Esa es la obra que ha realizado Jesucristo y que se tiene que desplegar a través nuestro. Pero para que así se realice, nosotros tenemos que responder al Señor. Tenemos que asentir con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Y para eso el Señor nos da el don de la fe. Y con ese don de la fe nosotros, abierto nuestro entendimiento, comprendemos, porque así nos es revelado, que nosotros somos enviados de Dios a participar de su misión. Todos los bautizados sin excepción. Parecería, si nos atenemos a lo que dice este pasaje, que es un fragmento del capítulo 9 y del capítulo 10 de San Mateo, el que hemos proclamado, que el Señor está haciendo algo, diríamos, un poco elitista, porque le dice a sus apóstoles, a los 12 que llama, que vayan solo a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Les dice: no vayan a territorio pagano. Les dice: no vayan a Samaria. Y claro, uno podría equivocarse y decir: entonces los demás no cuentan. Y es que el Señor quiere cumplir plenamente las promesas que desde antiguo se habían hecho, y esa promesa la vemos en el libro del Éxodo, cuando el Señor le dice al pueblo a través de Moisés que ellos son su pueblo. El Señor viene a cumplir en primer lugar, diríamos, con su primera familia, los descendientes de Jacob. Y ahora el Señor, en este tiempo, envía a nosotros a los bautizados, porque los bautizados, igual que el pueblo de la primera alianza en tiempos de Jesús, nosotros también ahora, el Señor nos mira y nos mira compasivo, porque estamos como ovejas sin pastor. Y eso significa que el Señor nos está dando la oportunidad de descubrir cuál es la misión de nuestra vida. Porque tal vez nos hemos distraído, nos hemos dispersado y hemos creído que únicamente tenemos fines materiales y temporales, inmediatos, y que
para la familia de Dios, para participar de la vida divina, prácticamente no tenemos que hacer nada. Y hoy el Señor nos habla de ese envío. Y eso es importante recordarlo. Y es muy oportuno y pertinente en este día en que celebramos a los padres, al Día del Padre. Porque Dios es Padre y Dios hace participar de su paternidad. Claro, algunas personas en este tiempo de confusión con esas ideologías paganas, diría, ahí está la prueba del patriarcado, del machismo, de la exclusión de las mujeres, ya sabíamos, lo que decimos tenemos razón. Y claro, esas personas fácilmente les podríamos mostrar su error, porque cuando el Señor utiliza estas palabras, compasión, usa términos, diríamos, que son propios de la gestación. Entrañas de misericordia es lo que implica esta compasión. Y habíamos visto el mismo domingo de la Santísima Trinidad como ese deseo de Moisés de ver el rostro de Dios solo alcanza a ver la espalda, dice, es decir, es discípulo, lo tiene que seguir. Y el Señor pasa diciendo, Dios rico en misericordia, lento a la ira, rico en piedad. Y es que las entrañas del amor divino se han manifestado en el corazón abierto de Jesús que hemos celebrado este viernes. El Señor nos ama con un amor divino y con un amor humano, pero con un amor humano perfecto y con un amor divino que está llamado a perfeccionar nuestro amor humano herido por el pecado según el amor de Cristo. Y ese amor es que nos amemos todos como Él nos ama. Y Él nos ama hasta abrir su corazón. Y ese corazón permanece abierto. Es un fuego que simultáneamente abraza con Z y simultáneamente abraza con ese, quema pero no destruye, sino que limpia, purifica. Y nosotros, para formar parte de la familia de Dios, para ser fieles al bautismo que hemos recibido y los sacramentos que Jesucristo nos comunica para que tengamos vida divina, es para que seamos una familia que se ame como Él nos ama y que vaya rompiendo poco a poco los diques de las divisiones que hay en el corazón de todos los seres humanos, porque nuestros corazones están divididos, nuestros corazones no son puros, tienen múltiples quereres y en nuestro corazón se libra el combate donde tenemos que vivir la libertad de los hijos de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios. Y eso lo aprendemos en el seno de las familias, que son prefiguradas ya desde Adán y Eva, luego en Abraham y Moisés, y en los descendientes de Jacob, y luego en estos 12, pero por antonomasia, en la Sagrada Familia de Nazaret, en María y en José, que tuvieron por centro a Dios mismo. Y eso todos nosotros lo tenemos que descubrir poco a poco, acogiendo la revelación con el don de la fe, y de esa manera creceremos en la esperanza
de que esa familia se forme. Y por eso es que también, en primer lugar, nosotros tenemos que dolernos cuando en nuestras familias vemos a ustedes padres, a vuestros hijos, hermanos, primos, sobrinos, nietos, tíos, abuelos, quien sea, que no conocen al Señor. Y entonces nos daremos cuenta que esas personas están viviendo lejos de la familia de Dios y que necesitan volver. Y esa misión nosotros la tenemos que cumplir con nuestras familias, y es la misión análoga que estos 12 en una primera misión, en capítulo 10 de San Mateo, reciben para ir primero a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? Nuestros familiares, que hoy no nos acompañan. Han dejado en su casa familiares que están cansados, durmiendo, embotados por los afanes del mundo, o porque no tienen fe, o porque su fe se está apagando, o porque, como dicen algunos, es que no es mi costumbre, yo no necesito, no gracias. Entonces nosotros tendríamos que dolernos por ellos. Y hoy tenemos que saber que somos enviados a esos hermanos nuestros, y que lo que tenemos que hacer es participar de una tarea curadora y sanadora que Dios quiere realizar y viene a realizar con su amor infinito, que es el Espíritu Santo que se nos ha dado, y quiere que nosotros seamos sus enviados, sus testigos, que anunciemos que el reino de Dios está cerca y que no hay nada ni nadie que se pueda oponer si nosotros con fe y con autoridad lo anunciamos. Pero a veces confundimos y creemos que autoridad es con poder, con imposición. La autoridad es la coherencia de nuestra vida, en que lo que decimos, lo que creemos, lo que profesamos con los labios, lo vivimos. Y lo que creemos es que Dios infinito nos ama infinitamente, y nosotros también estamos llamados a amar, y eso tiene que empezar por nuestra familia. Y eso empieza por la reconciliación en la familia, para que podamos reconciliarnos con nuestro hermano que viene a formar esa familia, que es Jesucristo. Y por eso dice el Señor: mientras van de camino, reconcíliense con su hermano. Antes de presentar su ofrenda, reconcíliense con su hermano. ¿Y quién es ese hermano que tiene quejas contra nosotros? El Señor. ¿Y cuál es la queja? Que no amamos, que hemos perdido el amor primero, que nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestros afanes, entre comillas, de creer que haciendo nuestro capricho y nuestra voluntad vamos a alcanzar la felicidad, nos van limitando, nos van encerrando a nosotros mismos, y nos vamos desentendiendo de los demás, y cada vez ponemos más justificaciones para esos comportamientos, y siempre va a ser culpando a los otros. Pero viene un otro, que es Jesucristo, que quiere no ser un otro, sino ser uno con nosotros. Y cuando Él nos envía, no nos envía solos. En primer lugar, como hemos notado en este pasaje del Evangelio, al nombrar a los 12 apóstoles, se les nombra de 2 en 2. Porque cuando 2 o más están reunidos en el nombre de Jesús, el Señor está en medio de ellos y Él actúa con poder. Y por eso el Señor, ante esa compasión, invoca a la oración. Pidan al Señor de la mies para que envíe trabajadores. Y eso podría ser sorprendente. ¿Cómo el Señor, si Él es Dios,
¿cómo nos dice que le pidamos? ¿Y por qué Él no lo hace? Si Él es Dios y ya sabe, y Él se compadece. Y es que Él va formando esta familia con el respeto profundísimo del libre albedrío humano, porque Él quiere liberarnos y no quiere violentarnos ni imponernos, porque Él nos ama. Y ese amor misericordioso lo ha manifestado en la cruz. Y por eso Él nos invita a orar, para pedir por trabajadores de la mies. Pero cuántas veces hemos malentendido este pasaje, ese versículo. Y claro, aplica por supuesto a las vocaciones a la vida religiosa, aplica por supuesto a las vocaciones a la vida sacerdotal, pero no hay que olvidar que nosotros somos pueblo sacerdotal y todos nosotros estamos llamados a hacer ofrenda. Y justamente es lo que el Señor decía en este pasaje: antes de presentar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Y para darnos cuenta que no estamos reconciliados y no somos una ofrenda agradable, el Señor nos invita a que hagamos oración, porque en la oración el Espíritu Santo nos revelará la verdad completa. Porque algunos de nosotros o muchos de nosotros de repente podemos creer que somos muy buenos, que no pecamos, que ya somos perfectos, casi santos, y que el problema son pequeñas cositas, ya detallitos insignificantes. Y hoy lo que se nos invita es a que no veamos un detallito, sino veamos lo central en nuestra vida, y es sí que participamos de la misión de Jesucristo. Porque puede hacer que yo haga muchas cosas bien, puede hacer que, como decían estos jóvenes, no sea un buen Boy Scout, pero acá no se trata de eso, sino ser uno con Cristo. Es Dios, no hay ningún otro poder por encima, ni en el cielo ni en la tierra. Y entonces mi primer examen es: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy cumpliendo la misión que Dios me ha dado, o de repente en los afanes de este mundo puede hacer que haga mucho bien en términos humanos, pero lo más importante no lo estoy haciendo. ¿Qué diría un gerente de una empresa? ¿Qué diría alguien que hace todo muy bien, pero no lo que quiere esa empresa, esa institución? ¿Lo felicitaría? Le dirían: tú no estás, tú estás equivocado. Y la otra persona: no, pero yo le sonrío a todo el mundo, yo saludo a todo el mundo. Oye, pero tu tarea, además de saludar, puede ser, por ejemplo, limpiar. Y entonces yo veo que las cosas están sucias y tú andas saludando por aquí, por allá, y te has olvidado. Le diría a esa persona que te pagan para limpiar. O no es así. O yo estoy fuera en otro planeta y ya no sé cómo funciona el mundo. Y eso uno lo entendería rápidamente. Y entonces si el Señor me dice que tengo una misión, y yo digo: no, bueno, yo soy buena gente, hago tal cosa, tal otra, pero me desentiendo de mis hermanos que no reciben la Eucaristía, que no reciben a Jesucristo, que están lejos del Señor. ¿Estoy cumpliendo mi misión? La iglesia está cumpliendo su misión, los sacerdotes estaríamos cumpliendo la misión, los padres de familia estarían cumpliendo la misión, los hermanos mayores estarían cumpliendo la misión con los más jóvenes. Y entonces, en medio de la confusión, algunos dicen: no, lo que tenemos que hacer es de la iglesia una gran ONG, muchas obras de filantropía. ¿Eso está mal? No está mal.
Y otros dicen, no, lo que tenemos es que cada vez más simplemente arreglar el templo. Eso está mal. No está mal. El tema es que nosotros somos el templo, que nosotros somos enviados y que tenemos que hacer una cosa y la otra, porque no es que el que limpia el piso no tiene que sonreír, no es que no tiene que saludar, pero a veces, como se dice coloquialmente, nos vamos por las ramas, y cuando nos vamos por las ramas nos quedamos en la apariencia, como esa higuera que no tiene fruto y que el Señor maldice y se seca hasta la raíz. Y veíamos en el Evangelio según San Marcos, en los últimos días de esa primera parte del tiempo ordinario, porque ahora ya hemos empezado desde este lunes a leer el Evangelio según San Mateo los días de semana. Y entonces comprenderemos, hermanos, que necesitamos identificar quiénes son esos dos que son enviados. Y en primer lugar son los esposos, porque los esposos, cuando vienen a recibir el sacramento del matrimonio, son enviados y por eso salen juntos, tomándose de la mano, no cada uno por su lado. Por supuesto también los clérigos, porque la familia de Dios se empieza a formar en una familia, la Sagrada Familia de Nazaret, y el matrimonio sacramental es para que esos esposos, esas familias, sean enviadas. Pero a veces no nos damos cuenta. ¿Y cuál es la responsabilidad entonces de los clérigos? No tenemos que hacer nada, justamente nuestro deber es recordarle a nuestros hermanos laicos que están en el mundo, que pueden ser fácilmente agobiados por las tareas del día a día, con el esfuerzo del trabajo, con la lucha terrible que es en medio del mundo conseguir lo necesario para la vida y necesidades temporales, y que pueden olvidar lo que el Señor nos dice. Y por eso es que el principal deber de nosotros es recordar una y otra vez que el reino está cerca y estamos llamados a la victoria total. Pero también nosotros los sacerdotes nos podemos desviar. Y entonces de repente creemos que vamos a organizar actividades deportivas, sociales. Y claro, nuevamente no está mal. Pero si es que estamos cumpliendo nuestra misión, si no nos desviamos de nuestra misión, o de repente cuando nos hemos dado cuenta, ya hemos perdido el sentido de lo que es la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos también la oración unos por otros. Y el Señor quiere que hagamos oración porque sabe que nosotros fácilmente nos dispersamos, nos distraemos, nos dormimos o no se duerme. Ya lo estoy viendo. Y por esa razón no me voy a extender más, porque me desviaría de mi misión, porque no es arrullarlos, no es que se duerman, sino es anunciarles el Evangelio y que el reino está cerca. Pidamos pues al Señor que seamos obreros de su mies. Y finalmente, ¿qué significa ser obrero de su mies? Es creerle para ser uno con Él, para llenarnos de su amor y amar como Él nos ama, cada quien en su estado de vida, y así anunciar el Evangelio al mundo entero. Que así sea.